Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema No descuidarse. Tenemos que tener presentes y saber que es necesario cuidarse de la manera más objetiva y sin presiones en todos los acontecimientos diarios, ya que constantemente podemos padecer accidentes leves o accidentes mayores. Todo depende en gran parte de nosotros. Si estamos viendo alguna limitante, no es malo poderla hablar para que nos ayude nuestros familiares si no está en nosotros. Pero si está en nosotros, debemos de actuar con prudencia, precaución y ante todo con respeto a uno mismo, porque el cuerpo es diferente ahora. No quiere decir que todos perdamos la flexibilidad, la manera de cómo nos llevamos, pero también no hay que forzarnos. Tener en cuenta que nuestro cuerpo también nos va a hacer momentos en que nos canse y nos va a mandar avisos. Entonces, de eso trato en este tema. Si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos, comenzamos. No descuidarse. Bueno, en la vida tenemos que considerar nosotros los adultos mayores el estar alertas de los descuidos involuntarios y de los accidentes, por mínimos que sean, para aminorar los alcances de estos. Cuando pasa algo, sucederá. Sin embargo, podemos utilizar mecanismos de prevención para que no suceda a mayores. Por ejemplo, estoy en la ducha y siento desconfianza de pisar donde hay mucha agua. Entonces, si me sucede 2 veces, tengo que considerar que algo me está pasando, porque ya no depende de mí. Si pierdo fácilmente el equilibrio, necesito adecuar el baño con antirresbalantes o de plano bañarme sentado o poner en las paredes agarraderas. Esto no es motivo que me debo quedar callado para poder corregir estos errores y evitar así los accidentes, ni tampoco que sea esto un motivo de vergüenza, porque el cuerpo va perdiendo flexibilidad y tardamos más segundos en responder. La pérdida del equilibrio a mi temprana edad se debe a que en los oídos internos he perdido un líquido que el otorrinolaringólogo me descubrió hace algunos años. Esto ocurrió cuando al levantarme en esa ocasión por poco me caigo y me sentí mareado e inmediatamente fui a ver qué me estaba pasando y al parecer ya es un daño irreversible y el tratamiento solo ha sido que haga mis movimientos más tranquilos y estar consciente de ya no preocuparme, solo cuidarme. Y ahora esto me está sucediendo parado. No es para inquietarme, solo que ya debo actuar inmediatamente para protegerme de alguna caída antes de que me suceda. Con el mareo por las mañanas al levantarme, yo estoy consciente que empezaron ciertos mareos ocasionales y como era más joven, no les daba la importancia necesaria porque creía que se me había bajado la presión o que me faltaba comer, y gran parte del problema fue que no creía que me estuviera pasando algo y lo dejé pasar. Ahora los riesgos son mayores. Estando en la calle, en algún transporte, no voy miedoso ni temeroso. Solo estoy consciente y que necesito de alguna persona.
para que me ayude. Le puedo pedir sin ninguna pena a alguien. Solo en caso de ser necesario lo hago. Procuro caminar despacio y me fijo que en donde piso no esté disparejo ni resbaloso. Y así me mantengo confiado y seguro, porque sé que tengo que hacer. Es normal que toda la gente no quiera ayudarme, solo que hay que encontrar la persona adecuada y no pasa nada. Es importante que les saque el mayor provecho de lo que les estoy compartiendo para que despierte en ustedes el deseo de saber vivir en armonía con nuestras limitantes. Estoy consciente que fui un joven que siempre cometía abusos a mi persona y por este motivo me he acabado mi cuerpo más tempranamente que muchos de ustedes hacen cosas que para mí ya están vedadas. Ya estoy más sensible si no me cuido a las enfermedades. Antiguamente se decía que vivir bien la vida era casarse, tener por lo menos un hijo y escribir un libro. Mi pregunta es ahora, ¿qué quiero para vivir bien la vida? ¿Qué me hace falta y qué necesito hacer para dejar huella de mi existencia? Solo hay una cosa importante a considerar, que es necesario tener objetivos claros y formarse metas reales. Ahora que en la adultez podemos ser más precisos en muchas cosas, solo que hay que elegir la personal y la que más nos agrade hacer. Por otro lado, habrá ocasiones en que nos gane la tristeza por estar pasando por momentos de desgano, cansancio, fatiga. Cuando esto ocurra, tenemos que ser realistas y tomar momentos de calma para revisar justamente ese momento y descartar que no sea nuestro estado de ánimo el que influye para nuestras fuerzas físicas. En caso de que a nivel mental nos estemos decayendo, entonces conviene que procuremos no estar solos y buscar la compañía de alguien para no caer en los juegos mentales o seguir con nuestro ruido en la cabeza, que terminarán por ponernos mal. Ahora, si estamos con alguien de confianza, le podemos expresar nuestros pensamientos y soltarlos hablando, para que al estarnos escuchando nosotros mismos, nos demos cuenta si vale la pena preocuparnos por esta circunstancia o solo estar consciente si se puede resolver o no. Y así aminoraremos esos malos momentos. Esto es por el desgano. Cuando estamos por el lado de la fatiga, entonces procuremos en leer algo, escuchar música o dormir un rato. En cuanto al cansancio, necesitamos evaluar si nos estamos esforzando demasiado por las tareas diarias, que estamos tal vez comiendo menos o si tenemos algún malestar físico que lo está ocasionando. Tal vez se trate que nuestro cuerpo ahora está pesando un poco más o que nos falte alguna vitamina o algún complemento alimenticio y los pies se cansen de tanto estar parado o algún zapato nos está incomodando y hace que los pies nos esté avisando que no estamos cómodos. Y si no existe ninguna causa aparente, ir con el doctor, que nos chequen bien. Tenemos que ser abiertos con él para que esté bien informado y su diagnóstico sea el mejor para nosotros. Hay muchas personas adultas que son ejemplos de poseer buena salud mental, emocional, física.
y se llegan a destacar dibujando, pintando. Algunos compiten en maratones, practican aeróbics, hacen libros, siguen activos en sus propios negocios, siguen en sus profesiones, jubilados, pero trabajando, viajan, viven modestamente y tranquilos sin preocupaciones aparentes. Algunos les encanta divertirse, otros son muy alegres, que hasta contagian. Otros, su felicidad son sus nietos. Otros no han perdido el gusto por el baile. En fin, todos podemos vivir nuestra vida bien, tranquila y ser felices si nos lo proponemos, porque la felicidad no es un síntoma, es un propósito. Gracias por acompañarme en este video. No dejen de suscribirse ni activar la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que les estoy publicando los días miércoles y domingos. Si les ha gustado, quieren dejar algún comentario, con gusto se los responderé. Lo importante es que cada uno de los temas, de manera individual, los pueden ir consultando y no es necesario que tengan que ver primero uno u otro. Lo estoy haciendo de una manera temática para su propia tranquilidad y que cada información cumpla con lo que es estar bien orientados e informados. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.